Bueno, yo pienso que es hora de iniciar, 8:05 de la mañana. Dianita, eso, gracias por quitarnos la cortinilla para iniciar con nuestra actividad. Yo no sé si los asistentes nos están viendo en este momento, o están viéndome a mí que estoy haciendo esta presentación. ¿Me confirmas, Diana? Sí, Eh, Camilo, sí te están viendo. Perfecto. Pues muy, muy, muy buenos días para todos. Realmente es un gusto muy grande tenerlos a todos acá. Es un gusto muy grande saber que toda esta cantidad de gente aceptó la invitación que les hicimos para asistir a este panel sobre el impacto del incremento salarial 2026 en el mercado laboral. Tema, pues muy, muy importante, por eso estamos reunidos acá. Esto que ocurrió con esta decisión del alto gobierno, pues fue muy inesperado y fue muy importante. Muy inesperado porque estamos seguros de que aún en el Consejo de Ministros habría apenas un par de personas que sabían de esa decisión que se estaba cocinando y en los mejores cálculos de las centrales obreras, pues el incremento al que aspiraban era del 16%. Los empresarios, pues como sabemos, estaban ahí haciendo ofertas del 6, 7% y demás, y este incremento al 23,7% pues fue muy grande y fue muy inesperado y fue muy importante, obviamente. Sobra contar acá por qué, porque tiene que ver con el ingreso diario de 2,5 millones de colombianos y porque hay muchos aspectos de las distintas esferas de la sociedad colombiana y de la economía están ligadas al salario mínimo, allá en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad. Entonces, esta es una decisión de altísimo impacto para la cual hay pocos referentes internacionales. Además, digamos, no porque no se haya hecho en otros países incrementos del salario muy por encima del crecimiento del IPC. México recientemente, de pronto digo mal las cifras, pero tengo en mi memoria que tuvo un IPC del 6%, incrementó el salario mínimo legal en un 13%, pero no hay ninguna experiencia en los últimos 10 años de países donde haya habido una distancia tan grande entre el incremento del IPC y el incremento del salario mínimo legal. Y las empresas obviamente han reaccionado, están tomando toda clase de medidas, están evaluando, ya han evaluado todos los impactos, pero diría uno, todavía lo están digiriendo. Por eso organizamos este panel. Y aquí buscamos como principales objetivos entender en todas sus aristas el desafío inesperado, en todas sus listas, el desafío de este incremento inesperado del salario mínimo legal, poder lo mejor posible anticipar todos sus efectos en la economía del país y en las organizaciones que representamos y poder maniobrar apropiadamente, pues por un lado para neutralizar la amenaza que puede representar ese incremento, pero sobre todo para saber cómo volver este cambio una oportunidad. ¿Quiénes están asistiendo a este panel? Un montón de gente que trabaja en un montón de empresas que quieren tener más luces para saber cómo se está manejando en otras partes los efectos de esta decisión del gobierno. Muchas gracias a muchos miembros del Foro de Presidentes que están presentes acá y que aceptaron esta invitación que se les hizo. Foro de Presidentes es un organismo muy importante. En general, en el Foro de Presidentes no están allí las empresas más grandes del país, digamos, Argos o EPM o Carvajal o Banco de Bogotá, sino que está el siguiente nivel, que son empresas casi todas puramente colombianas, grandes, generadoras de riqueza al estilo colombiano y con la cultura colombiana, y es mucho lo que se puede aprender de las experiencias de estas empresas y mucho lo que pueden aportar. Mil gracias por estar aquí en este foro. Y también en este foro hay mucha gente que son ejecutivos que están haciendo transición a un nuevo empleo. Son participantes de los programas de outplacement que desarrolla Vasquez Kennedy y por supuesto tienen un enorme interés por saber esto que pasó, cómo afecta un proceso de búsqueda de empleo, qué pasa con la oferta salarial, cómo quedó ese tema del salario mínimo integral. Algunos dicen eso está llamado a desaparecer.
Algunos dicen eso está llamado a convertirse en una modalidad de remuneración exclusiva para la alta dirección. Entonces, las pretensiones salariales hoy día, ¿cómo cambiaron? Y el mercado salarial se restringió, se disminuyó, se estarán alargando los tiempos de reubicación de gente, se están diversificando modalidades de contratación alternas al empleo tradicional. ¿Qué está pasando allí? Entonces, bueno, ojalá todos estos públicos presentes encuentren respuestas a lo que, para lo que vinieron acá por parte de nuestros panelistas invitados. Entonces yo les quiero presentar de una vez a Pablo Emilio Calderón, a Andrea Villamizar, a José Miguel Caro, agradecerles sinceramente su presencia acá en el panel. Ellos son personas que tienen una posición privilegiada para darnos una combinación de miradas al respecto de esto. Pablo Emilio Calderón es estratega financiero, es asesor de emprendimientos, es asesor en finanzas personales, es experto en inversiones en mercados internacionales. Queremos que Pablo Emilio nos ayude a entender el impacto macroeconómico y social de esta novedad, que nos ayude a saber eh, qué es lo que realmente se puede esperar que ocurra en la medida en que lo que al principio decían empresarios y políticos, y no olvidemos que estamos en campaña, es que es una locura hacer incrementos por encima del IPC, pero ahora, efecto campaña electoral, resulta que todos están de acuerdo y todos les parece que eso hay que defenderlo. Pablo Emilio, que nos cuente, oiga, verdad, ¿qué es aquello que va a pasar? Y José Miguel Caro, el otro panelista que nos acompaña hoy, es experto en estrategias de remuneración. Yo tengo el privilegio de conocerlo desde hace más de 30 años cuando estábamos todavía, yo llevaba un poco tiempo en el mundo de la consultoría y él estaba haciendo su primera entrada a este rol del consultor y ya se vaticinaba todo el viaje que iba a hacer y que efectivamente hizo. Es experto en estrategias de remuneración, decía, en temas de cultura y desarrollo ejecutivo. Es socio fundador de Plurum, que es una compañía consultora que trabaja en transformación cultural y bienestar organizacional. Entonces, qué bueno que José Miguel nos va a contar y qué es lo que va a pasar en las empresas. Y si es que todo va a significar, pues, reducir costos y hacer cambios en la estructura, eliminar puestos de trabajo, ¿o qué más va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto irá a tener este incremento del salario mínimo en este porcentaje en la aceleración de la innovación tecnológica, por ejemplo, o en la diversificación de modalidades de contratación del personal? ¿Qué va a ocurrir? Y Andrea Villamizar, querida amiga y muy cercana a nuestra empresa Vázquez Kennedy, que es una emprendedora ejemplar en el mundo de los recursos humanos en Colombia. Ella es fundadora de GSH. GSH es una empresa de servicios a las empresas para la gestión humana, que tiene un desarrollo muy importante en Colombia desde hace 2 décadas y que ha tenido un desarrollo muy importante en México y tiene toda una cartelera de clientes en estos dos países y en América Central. Y esa empresa creadora de la plataforma Yoda, yo más adelante me voy a referir a esa maravilla que es la plataforma Yoda y que creó Andrea con su equipo. Y Andrea seguramente nos va a contar y con la gente qué es lo que va a pasar. Si habrá un freno a la dinámica laboral, cuáles son los impactos en los niveles de baja calificación o los niveles de alta calificación de estas decisiones, si cambiarán las estructuras salariales de la gente y cómo, si habrá acaso una distribución más democrática de los ingresos de los empleados y en qué clases de empresas y en qué sectores de actividad económica es que van a verse más los efectos. Y, ¿cómo vamos a hacer este panel? Eh, yo pues me voy a permitir hacerle unas preguntas a los panelistas, lo voy a hacer una pregunta a cada uno. Ellos tendrán, y ya pues lo acordamos así, un tiempo de hasta 10 minutos para responder cada pregunta. Yo voy a poner ahí un temporizador que nos va a ayudar a avisar de ese tiempo, no con la esperanza de que respondan en 10 minutos. Si en un minuto bastó para dar una respuesta completa, qué bueno, porque va a quedar en todo este tiempo y espacio para que los otros panelistas puedan intervenir para complementar, para controvertir y para hacer una discusión entre todos sobre lo que acaba de contestar el panelista al cual se le hizo la pregunta. A los estimados asistentes al panel les vamos a pedir, estoy absolutamente seguro que va a haber muchas preguntas y van a ser muy interesantes o comentarios o aportes, no necesariamente preguntas, todas bienvenidas y todos sus aportes bienvenidos. Les vamos a pedir es que lo
los vayan haciendo a través del chat que tiene Zoom, que se llama QIA, de Q&A, de preguntas y respuestas. Ahí ese chat está previsto para eso, para que se hagan preguntas y comentarios, que los vamos a responder y comentar todos al final, después de la intervención de los tres panelistas, después de haber respondido las dos rondas de preguntas que se les van a hacer. Y Diana Ruiz, que es nuestra directora de mercadeo y que es la organizadora de este evento, va a hacer una tarea que es tomar silenciosamente todas sus preguntas y aportes y va a agruparlos y va a organizarlos, porque sin duda, pues no vamos a responderlos uno por uno, sino vamos a dar una respuesta general a todos los que se refieren a lo mismo. Y yo voy a recibir esa síntesis de Diana y se la voy a trasladar a los panelistas para que nos hagan entonces sus comentarios. Bueno, entonces, yo creo que entremos en materia y vamos a iniciar el panel. Vamos a iniciar con las preguntas que he preparado para nuestros panelistas, que una vez más les expreso mis sinceros agradecimientos porque le han sacado el tiempo a participar en esta actividad a la cual le van a dar un brillo enorme por esa posición única y privilegiada que cada uno tiene para analizar los impactos del incremento del salario 2026 en el mercado laboral colombiano. Pablo Emilio Calderón, si te parece, te quiero hacer la primera pregunta. Quiero recordarles a todos que Pablo Emilio es miembro del equipo de Vázquez GNE y con nosotros él brinda consultoría a las personas que usan nuestros programas en proyectos de emprendimiento, en asuntos de finanzas personales y en un tema que él es en el que él también es un gran experto, que es el tema de las pensiones, y vamos a hacerle unas preguntas más adelante a él relacionadas con el efecto que el incremento del salario mínimo tendrá en las pensiones de los colombianos y en los recursos de las entidades que pensionan a los colombianos. Pablo Emilio, ¿cómo impacta realmente el incremento salarial de 2026 en la economía colombiana? ¿Qué es realista esperar de la presión inflacionaria que esto puede generar? ¿Qué se sabe de esto en otros países? ¿Qué se puede esperar en las finanzas personales de los profesionales asalariados? Pablo Emilio, el micrófono es tuyo. Danos tu impresión. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Camilo, por esta invitación y gracias a todos por permitirme compartir este tema sobre el impacto del incremento salarial en Colombia para el 2026. Eh, al referirme, para referirme exactamente a los impactos económicos, quisiera un poco, eh, digamos, situarnos en contexto. Hoy en día en Colombia tenemos niveles de inflación de 5,3%, la economía colombiana con el último dato del DANE creciendo al 2,6% y un alto nivel de informalidad. Estamos alrededor del 56% de informalidad en Colombia. Personas que no cotizan a pensión, a salud, una situación muy complicada en esta parte. También hay que decirlo que si bien la economía crece y tiene un nivel, digamos, relativamente débil de crecimiento, tenemos una situación fiscal muy complicada en Colombia. No hay recursos por parte del Estado para llevar a cabo, adelantar muchos proyectos y demás. Entonces, es una situación fiscal que está atravesando nuestra nación en medio de una tasa de desempleo que si bien ha corregido, estamos alrededor del 8%, en enero hace un año estábamos sobre el 11%, ha bajado, pero en mi concepto es una tasa de desempleo alta, eh, en un contexto también de alta devaluación del dólar, revaluación del peso colombiano. Hace un año estábamos hablando de 4,300, 4,400 pesos por dólar. Hoy en día estamos hablando de 3,700 pesos por dólar y eso impacta durísimo a las empresas exportadoras. Bajos niveles de productividad, digamos, de acuerdo a estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
pues Colombia ciertamente no es uno de los países que tenga un alto nivel de productividad, altas tasas de tributación para los empresarios colombianos, reducción en la inversión en Colombia durante el último año, durante los últimos periodos, y un aspecto que también es trascendente y es que a lo largo de los años no hemos tenido una diversificación en la oferta exportable. Nosotros seguimos con más del 40-42% de la economía en la parte de exportaciones dependiendo del precio internacional del petróleo. Eh, Algo hay en relación al café, las exportaciones de café representan un 7% y demás, pero de todos modos nosotros no tenemos una diversificación muy alta en nuestra oferta exportable y con precios sujetos a los precios internacionales que se estén dando en estas materias primas. Digamos que ese es un contexto general en el cual nos estamos moviendo. Es un contexto sobre todo muy apretado en la parte de la situación fiscal del país. Y en ese contexto, digamos, Colombia salía de pandemia, eh, eh, teníamos nosotros tasas de inflación 2,5%, y ocurrió algo en Colombia que ocurrió en muchos países. La inflación empezó a dispararse dramáticamente. Nosotros pasamos en un año de niveles de inflación del 2%. En el año 2022 estábamos a la altura del año 2023 con inflaciones del 13%. Y el subsector de alimentos en Colombia pasó en ese mismo espacio de tiempo, teníamos niveles de inflación en alimentos del 27%. La inflación se estaba comiendo los salarios de los colombianos. Ocurrió no solo en Colombia, sino en el mundo. El mundo se estremecía, aparte de toda la situación delicadísima de salud, el mundo se estremecía en la parte financiera. ¿Y qué hicieron los bancos centrales para tratar de frenar esa escalada inflacionaria en muchos países? Subieron tasas de interés. Estados Unidos llegó a tener la inflación más alta en 40 años. Colombia estábamos bordeados, iniciando el 2023, tasas de inflación altísimas, y empieza el Banco de la República desde el 2022 a subir tasas. Suben las tasas de captación en Colombia, suben las tasas de colocación de créditos, y llegamos desde tasas del 1,7 hasta llegar al principio del 2023 en tasas del 13%. Iniciamos año 2023, situación muy especial en la economía en ese momento. Tasas de inflación altísimas, tasas de interés que había subido el Banco de la República altísimas para contener la presión inflacionaria. Por fin, las medidas de política monetaria empiezan a dar efecto y empieza a reducirse la inflación desde el 2023. A lo largo del 2023 empezamos a experimentar correcciones, y hasta el 2025 llegamos nosotros a tener inflaciones del 5,1. Ahorita estamos en el 5,3. La inflación ha corregido 8 puntos a punta de tasas de interés, y el Banco de la República logra corregir las tasas del 13 al 9. Es decir, mientras los precios en la economía colombiana corrigieron 8 puntos, las tasas de interés, el costo del dinero, se corrigió en 4 puntos. Digamos que esa es la situación. Viene la noticia de fin de año del incremento del salario mínimo eh, en un 23%. Todo el contexto indica, y es la información que tenemos directamente del Banco de la República, de que nuevamente vamos a tener rebotes en las presiones inflacionarias en Colombia, y por consiguiente el Banco de la República ya se anticipó y empezó a mover las tasas nuevamente. Empezamos nuevamente a subir. Veníamos en el 9, estamos ahorita en el 10,25. Expectativas de que lleguemos a inflaciones del 6,3%. Estamos atravesando
uno de los trimestres, digamos, más calientes del año, que es el trimestre enero-marzo, donde están colegios, arriendo, bueno, hay una serie de cosas que impactan los precios. Viene esta medida que toma el gobierno nacional y pues las expectativas son de que la inflación se sube y por consiguiente el Banco de la República eh, también va a subir tasas de interés. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a colocar CDTs en un mercado, pues no los coloco a largo plazo, me voy a corto plazo, porque si hay expectativas de que las tasas suban, pues me voy cortico, saco inversiones a 90 días y voy corrigiendo o a menos tiempo para lograr capturar el incremento. Créditos, tengo créditos, es factible, estamos en terreno de especulación, pero es factible que el costo de los créditos para los colombianos suba, porque todo el sistema sube, captación y colocación. Entonces, pues ese es, digamos que esa es ese es el primer concepto. Inflación, es muy factible que se suba, tasas de interés como respuesta del Banco de la República va a subir, el costo de los créditos hipotecarios es factible también que en el segundo semestre tengamos tasas más altas y digamos, esa sería la primera observación. Ahora, quiero Ok. complementar con lo siguiente. Eh, el Banco de la República corre modelos y es nuestra entidad rectora en materia de política monetaria en Colombia. Sin embargo, sin embargo, si uno toma las estadísticas de incrementos de salario mínimo en los últimos 10 años y los impactos inflacionarios que ha habido en Colombia, hay tres variables. La correlación, y ¿qué correlación hay entre incrementos del salario mínimo con presiones inflacionarias? El beta, ¿qué tanto por cada punto que incrementa el salario mínimo, qué tanto impacta la inflación en un país como el nuestro? Y tercero, una otra medida estadística que se llama el coeficiente de determinación. ¿En qué medida las presiones inflacionarias son explicadas estadísticamente por los incrementos del salario mínimo? Pues cuando les quiero comentar lo siguiente, año 2022, la inflación cerraba en el 13,62 y el incremento del salario mínimo fue el 10%, 10,07. Año 2023, inflación cerró en el 9,28 y el salario mínimo subió el 16. Año 2024, índices de inflación del 5,20 y el salario mínimo ahí se subió en el 12. Año 2025, tenemos cierres de Perdón la inflación del musiquita, no sé si la están 5,1. oyendo, Pablo Emilio, pero es para decirte que se terminó los 10 minutos. Bueno, para que puedas ir terminando. Entonces, en términos generales, lo que encontramos, por lo menos estadísticamente, es que durante los últimos 3 años, digamos que ha habido impactos, pero los impactos no han sido tan determinantes. Digamos, las correlaciones y los impactos, salario mínimo contra inflación, no han sido tan determinantes en los últimos 3 años y eso deja a la expectativa un manto sobre qué tanto puede ser ese impacto. Eso sería lo que puedo decir. Ok, ok. Y digamos, yo me quedaría simplemente con toda la directriz que da el Banco de la República, de que vamos a estar alrededor de 6,3% y tasas del 11 y pico, que es la proyección. Mm. Pablo Emilio, y si la inflación en el año 2026 terminara en algún punto entre el 6 y el 7%, déjame decir cualquier cifra especulando, eso querría decir que esa masa de trabajadores a quienes se les aumentó el salario mínimo salieron ganando mucho porque su salario superó en un 16 o 17% el índice de precios al consumidor. Indudablemente hay una cosa que se llama el salario real. El salario real es la diferencia entre el salario nominal y la inflación. Salario nominal crece al 23, pero inflación es del 5, del 6%. Significa que el salario real en Colombia crece 18 puntos, Ujú. que el salario real comparado con otros países, como tú lo decías hace algunos momentos, pues ni modo, países como México, inflaciones del 3,7 y México acaba de subir
los salarios en el 13%. Brasil, inflaciones del 4 con incrementos del salario mínimo del 6,7. Uruguay, índices de inflación del 3,6, incrementos del salario mínimo del 7,4. Entonces, digamos, en el contexto aquí de la región, lo que se está presentando es de que los salarios reales que se están dando en las economías son mayores a un punto y medio, y casos extremos, el caso de México, diferente a lo que es Europa y a lo que es la zona Asia-Pacífico. Ellos han venido corrigiendo diferentes variables macroeconómicas y tenemos salarios reales del 1,5, de pronto en algunas economías el 2, en Asia estamos hablando del 3% de salario real, es decir, crecimientos de salarios por encima de la inflación. Ok, Nosotros en Colombia la sacamos del estadio, sí, un incremento de 18 puntos en el salario real es demasiado, es muy alto para es la muy economía alto. colombiana. Mm. Muy bien, magnífico. Oiga, muchas gracias. Mencionaste algo del tema de la realidad de la baja productividad de la empresa colombiana y en general, todo el aparato de producción de nuestro país, y somos el país menos productivo de todos los países que integran la OCDE. Y ahí se me ocurre darle paso a José Miguel con una pregunta. Porque diría uno, oye, ¿y entonces qué? ¿Incremento del salario mínimo es incremento de costos, es achatamiento de la rentabilidad, es un retroceso más en la productividad? Déjenme decirles que José Miguel, además de ser el consultor en los temas que le hablé y ser el socio fundador de la empresa Plurum, José Miguel es conferencista nacional e internacional en todos estos temas, es autor del libro Zanahorias con Convicción. Él ha sido reconocido por varios años como uno de los 10, top 10 de los HR influencers en Colombia y dentro de los 100 de América Latina. Y José Miguel, ¿y qué? Simplemente se reducirá la productividad aún más, aumentará la informalidad, o se acelerará el ritmo del desarrollo de nuevas modalidades de vinculación entre empresas y trabajadores, alternas al empleo tradicional, aumentará la contratación por terceros, aumentará la contratación por servicios, aumentará la contratación de lo que se llaman los falsos independientes. Eh, José Miguel, bienvenido nuevamente. Gracias por estar acá. Danos tu visión de este punto, por favor. Hola Camilo, hola a todos quienes se unen y un saludo Pablo y Andrea. Gracias y qué privilegio compartir con ustedes este panel y gracias por regalarnos su tiempo. Digamos que qué tema tan grueso, ¿no? Y uno diría, venga, pero estar hablando ya sobre principios de marzo, sobre el decreto del incremento del salario mínimo suena trasnochado. Y yo diría, para todos los que se unen, que además son muchas almas en este espacio, que nos llama esto la atención, llevar un mensaje muy importante y es que este hecho que evidentemente genera un beneficio a la base salarial formal en esos 2 millones de empleos formales de salario mínimo, que no vamos a desconocer ese beneficio que acaba Pablo Emilio de claramente analizar en el incremento real de un 18-17% después de aplicada la inflación, eh, genera abre los ojos al empresariado y a muchos de los que están acá desde sus empresas en que tenemos que reconocer y poner las manos en el corazón que nos hemos demorado en el contexto colombiano en tomar decisiones profundas en materia de remuneración hacia algo, Camilo, que mencionas, que es generar esquemas que evidentemente lleven a nuestras organizaciones a escenarios de creación de productividad y creación de valor a todo nivel. Las organizaciones en Colombia, perdónenme que lo diga, han sido perezosas con la implementación de sistemas de pago ligado a resultados. Eh, los sistemas de pago ligados a resultados han sido exclusivamente generados para equipos directivos en los reconocidos bonos por resultados, sean anuales o multianuales, y para fuerzas de ventas por la naturaleza lógica que tiene un comercial en generar resultados a través de comisiones.
Sin embargo, en los restos de niveles organizacionales, equipos de productivos en plantas de producción, profesionales a todo nivel y asistenciales a todo nivel, las organizaciones se han sido muy perezosas en la implementación de sistemas de desempeño ligados a resultados sobre los cuales puedan hacer la compensación mucho más sostenible. Yo desde hace muchos años, Camilo, vengo hablando de que los sistemas retributivos deben ser inteligentes. Y lo menos inteligente que hacen las compañías en Colombia es aplicar el concepto de pan para todo el mundo. Es definir un incremento del 6, 7, 8 o lo que diga el decreto de ley y aplicárselo a todo el mundo a rajatabla. Y, y digamos que se veía venir. Ya Pablo Emilio lo anunciaba un poco en esos incrementos de los años anteriores, pues que se venía a venir una decisión que claramente fue radical en esa materia y por ende nos puso a correr y puso a correr a las organizaciones para poder corregir rápidamente lo que no habían hecho durante los años, pero que en el punto en el que estamos hoy es muy importante tomar decisiones hacia futuro. Yo te diría, Camilo, que voy a separar el mundo en esa pregunta que me hacías. Si se van a generar probablemente otras modalidades o digamos que se va a acelerar la informalidad, pues no quisiera meterme en un terreno que no es el mío, pero yo creería, y además también tomando como referencia las últimas 2 semanas, que las organizaciones ya en Colombia, especialmente las medianas grandes, ya les tocó, llamémoslo así, se tuvieron que chupar a mandarina, para ponerlo en términos coloquiales, de realizar el salario mínimo y claramente, pues ese hecho hace que estén pensando cómo somos más productivas, más no necesariamente que estén pensando en despedir su planta o sacar su planta, porque al final necesitan seguir produciendo, entregando su producto, llevándolo al cliente final. Y también me lo mencionaba, y los procesos de generación de automatización, pues no son de un día para otro. Eso no es apagar una luz ni prender la otra, por más de que los estén pensando. Lo que sí he visto en algunas organizaciones, clientes y colegas amigos, es que de una u otra manera sí han detenido ciertos proyectos, es decir, proyectos donde eventualmente se necesitaba ser exhaustivo en manos de obra o en contratación de mano de obra cercana al salario mínimo. Hay temas que se han detenido para decir, venga, movámonos con lo que está y esperemos un poco cómo logramos generar esa productividad. Dicho eso, sí creo que en la economía más base, que en las microempresas, pequeñas empresas, esas que rayan entre ser formales o ser informales, se puede estar presentando un fenómeno de volver a la informalidad, se están presentando fenómenos de reducciones de plantas, ese panadero, ese peluquero, ese que tiene una microempresa, que tenía 2 empleados, ahora está diciendo, oiga, ¿sabe que me quedo con uno y a ese uno le pongo más tareas, le pongo una mayor carga laboral, no lo dividimos entre los que quedamos, como para dar un ejemplo? Entonces ahí sí se puede estar generando un efecto hacia buscar modalidades informales de contratación o generar de alguna manera, Camilo, y pues no estoy viendo el reloj ahí tuyo, me ayudas para no pasarme. Sí, Eh, te quedan 4 minutos. Listo. Adelante. Para no generar, digamos para eventualmente generar otras modalidades de contratación que en esa parte de pequeñas empresas se puede estar dando y es decir, venga, ¿sabe qué? Yo no lo puedo contratar ya por 8 horas o por la jornada laboral completa, que ese es un tema que además se viene a mitad de año. Recuerden que en junio la jornada laboral en Colombia trae otro cambio adicional y es que pasamos de 48 a 46 a 44 y en junio termina de aplicarse esa ley y pasamos a una jornada laboral de 42 horas. Entonces, en una jornada laboral de 42 horas hay una opción que se está cosiendo de manera muy fuerte en muchas organizaciones y es la idea de contratar una jornada laboral de 36 horas, ¿sí? Una jornada laboral menor, porque una jornada laboral de 36 horas es 6 por 6, 36, 6 horas diarias en un país que sabemos que mucha gente durante el tiempo laboral pasa mucho tiempo improductivo entre el cafecito, ir aquí, ir allá, pierde mucho tiempo. Se pueden llegar a imponer jornadas laborales de 6 horas en roles administrativos y en roles operativos. Yo lo contrato, usted llega a mi compañía a las 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, chao pescado. Y una jornada laboral de 36 horas que se paga proporcional al salario mínimo equivale a generar un incremento mucho menor y por ende es una búsqueda de productividad. Y a ese empleado que va a ganar
menos plata proporcional. En esas 6 horas seguramente se le abre una ventana que en el mundo sí existe, Camilo, y es la ventana de la posibilidad de tener dos empleos. Es decir, yo trabajo 6 horas para una empresa y 3 horas para otra en la tarde. Y esa búsqueda de que si quiero trabajar más horas puedo ganar más, puedo llegar a tener dos empleos formales que no riñan, uno presencial, otro virtual. Y ese es un camino que yo veo que se puede empezar a cocinar a partir de esta decisión. Conectando, para cerrar un poco la pregunta, creo que sí, que las compañías van a, en la medida en que puedan contratar a terceros, lo van a hacer. Sin embargo, pues tengamos presente que al final, si yo lo tengo a través del tercero, como compañía, si lo hago a través de una empresa de empleados en misión o si lo hago a través de una compañía que me pone un servicio completo, pues al final esas compañías me van a trasladar el costo laboral que esté teniendo. Sí, eso pues digamos que no necesariamente va a solucionarlo. Yo quiero unirme además y seguiremos hablando seguramente en este tema y es algo que es un asunto real en Colombia. Y es que no nos quedemos solamente en el salario mínimo, porque el impacto muy fuerte, ya más adelante hablaremos de salarios mínimos integrales, pero es en las personas que no ganan el salario mínimo, sino que ganan dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, que se mueven en ese rango de remuneración hoy entre 3 millones de pesos o 2,5 millones de pesos hasta 10, 12, 13 millones de pesos que sí han visto a partir de los años una pérdida de poder adquisitivo real. Mientras una pérdida mientras, te lo voy a poner así, en 2019, una persona que en Colombia, datos estadísticos de cifras de mercado, una persona que en 2019 ganaba 10 millones de pesos, para hacer un número fácil, hoy gana 14. ¿Sí? Hoy gana 14, mientras que una persona que en 2019 ganaba 828.000 pesos como salario mínimo, hoy gana 1.800.000, es decir, 2 o 3 veces por encima. El salario mínimo ha crecido 3 veces que otras personas, o sea, lo que antes significaba una persona de 14 millones equivale hoy a 5 o 6 salarios mínimos, aproximadamente. Hace algunos años eran 10 salarios mínimos. Se ha perdido esa brecha. Eso no está mal, que se mejore la base, pero estamos descuidando esa parte media y es ahí donde tenemos que hablar de sistemas ligados a productividad, Camilo. Ah, Sí, yo creo muy que bien. ahora podemos hablar porque seguramente hay Súper. muchos temas y estamos empezando. Oiga, qué cosa tan interesante, José Miguel, muchas gracias. Yo pensaba preguntarle a Andrea algo relacionado con lo que tú estás diciendo, porque Andrea tiene una posición también privilegiada. Ella maneja su compañía GSH. Una de las cosas que tiene, pero una cosa muy grande, es que proveen servicios de personal temporal para las empresas. Y no sé cuáles sean las cifras de ahorita, pero yo que he estado cerca de esa empresa sé que a veces tienen 10.000 empleados por allí, distribuidos en todo el país trabajando en empresas, 12.000, 8.000, según eso tienen temporadas y todo. Eso es un ejército gigante de gente que está trabajando en empresas colombianas. Y entonces Andrea y su empresa GSH saben muy bien lo que está pasando en las empresas de Colombia. Y ellos sí que lo saben de primera mano, además. Y yo pensaba en eso, Andrea, que estaba comentando José Miguel. ¿Tú ves que se está dando ese como un achatamiento en la distribución de la estructura salarial? Digamos, en la medida en que el piso de la remuneración, que es el salario mínimo, pues subió lo que subió, y en la medida en que las empresas a todos los que tenían salario integral, no sé si la palabra está correcta, los desintegralizaron, pues para volver a un esquema de salario no integral. Por consiguiente, la base salarial de esta gente fue hacia abajo y los de abajo pues subió. Ahí, ¿qué está pasando? Y ahí me pregunto si lo que están experimentando las empresas y las personas, con qué impacto lo están viviendo y cómo será que va a cambiar la forma de gestionar esos esquemas de remuneración. Si eso es lo que estamos viendo, José Miguel decía ahorita algo, no es malo esto que está pasando, que hay, permítame llamarlo como probablemente un efecto de democratización de la remuneración, de un poquito de disminución de esas distancias gigantes entre los salarios bajos y los salarios altos, o por lo menos los salarios medios. Andrea, danos tu mirada, por favor, y nuevamente bienvenida. Y es un gusto y un gran honor contarte entre los panelistas. Tienes la palabra.
Honor el mío. Muchas gracias, Camilo, y a todo tu equipo de Vázquez Kennedy por estos espacios tan constructivos. Yo aquí aprendiendo de mis compañeros también, muy contenta de compartir con ellos este espacio y a los asistentes, pues también gracias por tomarse el tiempo y venir a escucharnos y ser parte de esta conversación tan importante de los últimos años, sin duda. Antes que de responder tus preguntas, sí quería respecto a Pablo Emilio, que gusto escucharlo de verdad, aprendiendo con él de él mucho. Yo sí por México, que lo decías, ya estamos allá hace ya 4 años larguitos, efectivamente nos llevan ventaja en esta lucha contra los altos costos, incrementos desproporcionados en los últimos años, y sí hay un impacto, uno, en la informalidad. Y dos, porque ves cosas que en Colombia no ves hace muchos años, eso que de pronto teníamos un básico y por fuera otro tanto, esto es algo común, cosa que en Colombia hace muchos años dejamos de ver. Y otra cosa muy importante también que se ve a raíz de estos temas es la calidad del empleo. Sin duda hay una disminución muy importante en la calidad del empleo en general, ¿sí? Como decías al inicio, las medianas empresas, bueno, pequeñas y medianas empresas, aquí en México somos los que sostenemos básicamente, Colombia no llega a un dígito, la alta, la gran empresa, perdón. Entonces, pues aquí es donde movemos también la economía y lo veo en México también, cómo afecta la calidad del empleo y eso puede estar pasando aquí. Ahorita lo alineo incluso con una de tus preguntas respecto también a escuchando a José Miguel y de acuerdo con él en el tema de productividad. Sin duda en Latinoamérica no nos enseñaron a medir por resultados. Hay unas estadísticas muy interesantes, hoy no las traje, pero las he leído del porcentaje de líderes y que saben, conocen cómo medir por KPIs y es algo que nos cuesta demasiado y qué bueno que lo trajiste a colación porque estamos perezosos. Te voy a copiar esa Mm, frase porque no hay mm. otra. O sea, necesitamos aprender a medir por resultados en todos los niveles de la organización. Pero también quería hablar respecto a las nuevas modalidades. De acuerdo que en el tema de, y ahí lo ato también a una de las preguntas que me haces, en el caso del servicio de colaboración temporal, sin duda es un brazo que acompaña esa productividad, esa alta rotación, esa estacionalidad en las compañías. Tuvimos un fenómeno en la temporada impresionante, tuvimos unos incrementos de contratación diarios que no teníamos desde pandemia. Y es fue un happy problem porque estamos ante un mercado laboral que nos toca salir a buscarlo, no como antes, ¿no? Antes nos daban la vuelta a la manzana con sus hojitas de vida, hoy todo eso cambió y nos hace volvernos cada vez más creativos para que ese gran caudal de personas llegue. Más creativos, cuesta más y todo lo que alrededor de llegar a ese talento que es escaso y que es finito pues cuesta. Entonces tuvimos el fenómeno de esa temporada principalmente en el comercio porque no ocurre en todas las industrias, sectores, claramente por otro lado otros con muchas dificultades, pero en el caso del comercio todos lo vivimos, ¿no? Y vayas a un restaurante sin reserva y no entra, ¿no? Y en general en el comercio lo vimos, aperturas de tiendas de distintas marcas muy importantes creciendo, pero llegó el salario mínimo y nosotros sí podemos decir con conocimiento de causa, se contrajo de manera impresionante. Pasamos de cerca de 1.300 vacantes hace un año a cerca de 600, 700 vacantes. Esto quiere decir que sí inmediatamente la comunicación con las empresas cambió en, mira, si tenía 40, tengo 20, pues todos buscando creativamente qué hacer, organizarse. Muy seguramente esto en el tiempo empieza a cambiar, sigue siendo temprano porque pues no podemos impactar servicio, no podemos impactar calidad y hay temas que pues definitivamente el humano es muy relevante en la calidad del servicio. Entonces, eso ocurre respecto a tu pregunta y respecto al BPO, yo sí creo
que esto todo va a incentivar el tercerizar esos procesos que no son nuestro core de negocio. Nos encontramos en este mundo del nuevo mercado laboral, sin duda, el ser creativos y que cuesta tener esos caudales de gente y las empresas que requieren principalmente mano de obra. Definitivamente lo que sucede cuando no abren esa puerta a tercerizar sus procesos, hablo del BPO, ¿no? Business Process Outsourcing, especializado en recursos humanos, terminan teniendo estructuras de capital humano muy, se ensanchan. Necesitan muchos reclutadores, necesitan muchos psicólogos, necesitan metros cuadrados, necesitan plataformas, aliados para ayudar a ese caudal. Y esto está ocurriendo de empresas que definitivamente dicen, mire, ya no sé, es otro fenómeno de este fin de año que nos llamaban desesperados de, mire, ¿qué hacemos? Porque es que no sé sacar de dónde las personas. Entonces tenemos un cortocircuito en un desempleo, pero unas necesidades que no están siendo cubiertas porque las personas sencillamente deciden con quién trabajar. Nosotros no somos los únicos que estamos haciendo un proceso de selección, sino las personas también nos están escogiendo como compañía y eso hace que definitivamente todos estos temas alrededor de, independiente del tamaño de nuestra compañía, convertirnos en esa marca empleadora, preocuparnos por la experiencia del empleado desde el momento cero, en esos momentos de verdad, entender, justo ayer me llegó un informe muy bonito de tendencias de capital humano para el 2026 y es todo lo que nosotros hemos venido, para que tome algunas notas, insistiendo a las empresas de mirar a las áreas de capital humano con otros ojos, con otros ojos. Hablaba del alto desempeño y el liderazgo, pero humano, siempre humanizando la tecnología, la experiencia modular auténtica. O sea, tenemos que hacer esfuerzos porque definitivamente ahí está el quid del asunto, más que el salario, cuánto incremento o no, es cómo nos volvemos esa marca empleadora, cómo creamos esos ambientes donde las personas verdaderamente se conecten emocionalmente a ese propósito, a esa visión de la compañía. Y eso es básicamente lo que haces cuando escuchas atentamente, activamente, mides pulsos y permanentemente tienes al trabajador en el centro Ujú, de ujú, todo. Y ujú. ya rápidamente en estos 2 minutos que quedan, me hablabas del achatamiento, sí, gravísimo, porque entonces cuando se achata, cuando sube el salario mínimo, lo que sube, y tienes operaciones o modelos de negocio donde también tienes una masa importante de personas que están por encima del salario mínimo y se te achata eso, pues claramente el incentivo de prepararse, de estudiar más, de hacerse la certificación, de crecer, pues ya es muy pequeño el incentivo. Entonces sí le obliga a las empresas y definitivamente no podemos dejar de hacer otros esfuerzos allí por incentivar ese grupo también táctico de personas dentro de la compañía. Entonces, esto le trajo a muchas compañías muchas dificultades porque se quedaron muchos remuneraciones pues muy cerca y nos toca también ser Ujú. creativos para buscar estas variables incentivar de la mano de la productividad, como decía José Miguel, el poder generar más ingresos, ¿no? Vale, vale, vale. Camilo, oye, Oye, puedo meter una dale, José cuchara, Miguel, sigue, aprovechando el minutico que quedaba ahí de dale. Andrea, nada molestar, pero el tema del achatamiento, además de en el caso del salario mínimo integral, ¿no? O sea, yo creo que ahí eso es un tema que a muchos de los que están acá les preocupa. Y yo les quiero decir algo que dijiste ahora, Camilo. Para mí, el salario mínimo integral, la mayoría de organizaciones grandes, que son las que pagan salarios mínimos integrales en Colombia, partamos de ese hecho. Salario mínimo integral no es un salario de pyme ni de pequeña empresa, son empresas grandes que pagan salarios mínimos integrales y punto. Eso para hablar en esos términos. Segundo, sí el salario mínimo integral que ha venido creciendo al ritmo del salario mínimo se ha ido comiendo sus siguientes niveles. Y ya la decisión de las organizaciones ha sido desintegralizar. Y esto aceleró la desintegralización. Yo te diría que de mis contactos, de mis clientes, entre 7 y 8 de cada 10 desintegralizaron ya a la gente. Y los otros dos hicieron el incremento, pero ya están en el proceso de desintegralizar. Y lo que he empezado a ver y a leer es que, como lo dijiste al inicio, para los 20 segundos,
El salario mínimo integral va a ser un tema que se va a volver exclusivo de ingresos superiores a 50, 40, 50 Mm, millones de pesos y el resto van a ser salarios que van a volver al escenario del salario ordinario. Quienes estén en transición laboral tendrán que hacer este análisis para entender el equivalente del salario ordinario que les van a pagar en el... qué buen mensaje, importantísimo para todos acá. Ya no sé cómo se quita la musiquita, no, ya se quitó solita. Mira, seguramente sí el salario integral está llamado a desaparecer y a quedar para las más altas esferas, digamos, allá como acabas de mencionar justamente. Yo pensando en todo esto decía, oiga, ¿será que esto va a pasarnos como lo que pasó con la pandemia? Y les pregunto ahí a los panelistas que quieran contestar al respecto, porque cuando llegó la pandemia, pues también entramos en caos y en pánico, obviamente, ¿no? Y de pronto muchos dijeron, no, eso toca cerrar, toca eliminar, toca liquidar, toca reducir, toca no sé qué. Pero la mayoría lo que hicieron fue, por el contrario, decir, toca automatizar, toca trabajar de una manera diferente y entonces, y se produjeron una gran cantidad de cambios que quedaron vigentes después de la pandemia. De hecho, creo que muchos de los que estamos acá en este panel estamos trabajando desde nuestras casas y muchos quedaron funcionando así y aprendimos a manejar Zoom y Teams y Meet y eso ni sabíamos que existía antes de la pandemia y se desarrollaron toda clase de sistemas novedosos de operación automatizada y de comunicación entre la gente y demás que llegaron para quedarse. Se fue la pandemia, pero todos estos cambios quedaron. Ahora yo me pregunto, ¿será que el salario, este incremento del salario mínimo integral tendrá un poder similar para, por ejemplo, que nos lleve a pensar en esas formas nuevas de contratarnos con las empresas y las empresas a esas formas nuevas, a esas organizaciones de diferentes de la jornada laboral con reducción de la jornada laboral? ¿Será que eso nos va a llevar, por el contrario, a encontrar caminos para mejorar la productividad en vez de simplemente sucumbir a lo que está pasando en este momento, que Andrea nos lo dice con conocimiento de causa? No, hermano, la mitad de las vacantes que había hace un año son las que hay ahorita. Eso es una realidad que uno dice, pues es muy obvia la reacción de las empresas ante una noticia tan impactante y tan inesperada. Frenemos, no corramos ningún riesgo, pero yo me pregunto si nos vamos a quedar en el freno o si vamos a generar innovaciones que van a ser finalmente importantes para convertirnos en trabajadores y empresas más productivas. ¿Será una locura, José Miguel? ¿Qué dices tú? Yo creo que evidentemente sí genera como ese efecto inicial del miedo, como emoción, la emoción rastrera, diría Spinoza, el miedo venga, esto el miedo que me paraliza porque Claro. o que me hace huir eventualmente. Sin embargo, yo confío claramente en el empresariado colombiano que claramente como en pandemia como ahora es resiliente en la capacidad de sobreponerse y de buscar caminos hacia la productividad. Eh, cuando Pablo Emilio hacía esa introducción con tantas variables, pensaba en que sí, hay un montón de variables exógenas que no controlamos las empresas, como el precio del dólar, como el dólar, como la inflación, como las decisiones que tome el Banco de la República y seguramente muchas otras en el contexto además por el cual estamos pasando. Sin embargo, mi punto, y por qué no decirlo más romántico en esa pregunta que me haces, que la pandemia nos lo demostró, es que nuestras empresas están listas para seguir dando resultados y cuidar a la gente. Yo creo que esa ecuación, esa preposición y está dada. Vamos a seguir dando resultados y vamos a buscar caminos evidentes para cuidar a la gente y encontraremos mecanismos sobre los cuales también apelemos a la solidaridad de la gente hacia generar entornos sostenibles, en el caso puntual del tema de las estructuras de pago o de remuneración. Yo no conozco nadie o muy pocas personas que han enfrentado la desintegralización de su salario en estos 2 meses o 3 meses. Lo han hecho, claro, con el dolor que le puede generar afectar su flujo de caja, porque es más su flujo de caja que realmente la pérdida de su ingreso como tal neto real. Pero lo han hecho entendiendo que se requiere un escenario también de solidaridad, como lo ponías en el ejemplo de la pandemia. Los otros niveles organizacionales donde los incrementos se han hecho sobre la base del IPC más unos puntos y ahí hay una brecha importante,
pues de una u otra manera tampoco se ha encontrado que la gente esté saliendo pues despavorida a otros escenarios, pues siempre la búsqueda laboral será parte del camino, pero yo creo que sí, que vamos a encontrar caminos, que la automatización será un proceso que se dé en algún momento. Hay un personaje, y cierro aquí para darle la palabra a mis colegas en esta pregunta. Hay un personaje que se llama Ryan Avent, que tiene un libro que se llama La riqueza de los humanos, que lo desarrolló antes de pandemia, y habla de bienvenidos a un futuro sin trabajo. Y él en ese escenario habla que el tema de la automatización, mucho antes de IA además, que el tema de la automatización en las organizaciones es un asunto netamente económico, más que social. El día que un empresario encuentre que vía automatización puede hacer más eficiente su proceso y que la inversión que tiene que hacer, que hace en automatización, es mucho menor, o esa inversión que los incrementos a los salarios, va a apostar por la automatización. Entonces yo sí creo que ese 23% aceleró en muchas juntas directivas, en muchos dueños de negocio, el decir, venga, ¿será que compro esa maquinita que automatiza? Venga, ¿será que hago esto? Eso se va a ver acelerado y pues no va a ser apagar una luz y prender la otra, como ya lo dije Vale, anteriormente. vale, muy bien, magnífico. Mil gracias. Oiga, Pablo Emilio, hay un tema que a todos nos interesa en lo personal, en el bolsillo, que es el tema de las pensiones y el impacto del incremento del salario mínimo en el tema pensional. Con la peña de mis queridos panelistas, les voy a bajar el tiempo de respuesta a 5 minutos para que nos alcance de aquí a las 9:30. Bueno, Pablo Emilio, con todo esto que está, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con Colpensiones que uno diría, wow, qué carga en el largo plazo, qué incremento de carga tan grande? ¿Qué va a pasar con los fondos privados de pensiones y la gente que tiene sus ahorros pensionales allí, donde creo yo que lo que van a ver, pero tú nos explicarás, es una reducción de la mesada pensional, si no estoy yo equivocado? Danos tu perspectiva, el máximo 5 minutos de qué efecto tiene el incremento del salario mínimo en el tema de las pensiones. Sí, Camilo, en relación a la parte de pensiones, el mundo está girando más a esquemas de ahorro individual que a esquemas híbridos o a esquemas donde el Estado, digamos, paga una parte de las pensiones y demás. En ese contexto, nosotros tenemos fondos privados y el sistema público, Colpensiones, y está pendiente la entrada de una reforma pensional. Estamos pendientes de la exequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Si yo tengo un salario integral, soy ejecutivo en una compañía, yo no cotizo sobre el salario integral, cotizo sobre el 70% del salario integral, cotizo a pensión y a salud. Ahora, si ese salario integral ya me modificaron el contrato, hicimos un acuerdo con la compañía y se modificó el contrato y pasé a salario ordinario, sobre salario ordinario yo cotizo sobre el 100% del salario ordinario. Dicho en otras palabras, una cosa es cómo cotizo yo a mi pensión futura vía salario integral y otra salario ordinario. Al pasar a salario ordinario, el aporte a pensión y a salud se sube, se sube. Eh, eh, o sea, se sube significa voy a quedar aportando más a pensión y a salud. Entonces alguien diría, bueno, sí, listo. Pero lo que es el ingreso base de cotización, digamos, lo que está entrando a Colpensiones, que constituye una pensión futura mía, se va a modificar. Yo creería muy importante que si yo voy a entrar a trabajar en una compañía o ya estoy trabajando en una compañía y se modificaron las condiciones de mi salario, revise ese punto con detalle, digamos, si esa es mi situación. Ahora, en el caso de fondos de pensiones, yo no estoy por Colpensiones, voy por un fondo privado. Ahí se abren dos alternativas. O tengo un esquema de retiro programado o una renta vitalicia. En retiro programado, el fondo toma los recursos
los coloca en inversiones paga durante X tiempo la expectativa de vida de la persona, paga durante X tiempo una mesada pensional. Pero si antes tenía X valor y lo distribuía en Y tiempo, y ahora, hoy en día, tengo que garantizarle a la persona, por constitución, una persona no puede tener una pensión por debajo del salario mínimo. Entonces tengo que garantizarle ese incremento a la persona. Y eso significa que probablemente, y ya se está dando la situación, en que los montos de las mesadas pensionales vía fondos privados se estén reduciendo. Y lo he sentido y hay personas que ya se me han acercado a comentarme esto, de que en alguna proporción se reduce por dos efectos: un incremento súbito del salario mínimo, y por el otro lado, ¿qué hacen los fondos de pensiones? Invierten en títulos, en bonos, en títulos de deuda pública, y esos títulos, con estas medidas, se devalúan sus precios, y por consiguiente los retornos y el monto de de las mesadas es factible. Habría que mirar cada caso, pero es muy factible que se estén dando en este momento algunas reducciones en las mesadas de los fondos privados. Ahora bien, el gobierno nacional tiene un borrador de decreto que está diciendo: señores fondos, ustedes invierten el 48% del volumen de recursos de los ahorradores, los invierten fuera del país. Tráiganse eh, una proporción importante, y máximo el 35% lo pueden invertir en el exterior. ¿Qué han dicho los fondos? Sí, pero ¿cómo hacemos si gran parte de la rentabilidad no la obtenemos solo dentro de Colombia, sino también en un mercado internacional? Digamos, el punto es absolutamente gigante si para ese decreto. Y rápidamente en estos segundos que me faltan, si yo no me fui por un fondo privado, sino por una renta vitalicia, no quiero que me recalculen anualmente mi mesada, sino voy por una renta vitalicia. Pues las rentas vitalicias, obviamente, las aseguradoras invierten los recursos que han recibido, los colocan a un 9, 10, 11%, pero tienen que pagar pensiones que se les están incrementando un 23%. Dicho en otras palabras, ya para cerrar, muy complicada tiene la situación las aseguradoras para la sostenibilidad en el pago de las rentas vitalicias. Los efectos son trascendentes, y voy a cerrar solo unos segunditos con lo siguiente. eh, Toda la gente, yéndonos por la franja de salarios mínimos, toda la gente que está con salario mínimo, esas 2.4 millones de personas, van a crear una presión fiscal que ahonda profundamente ese equilibrio que se tiene en Colombia, o las proyecciones de ese equilibrio que se tenían en Colombia a través de la reforma pensional. Ajá. Entonces, el consejo es, o la sugerencia es: si los están desintegralizando o a la luz de este cambio, revisen cómo quedan sus niveles de aportes a pensión y salud, bien sea por el fondo público o por el fondo privado. Ujú, muy bien, mil gracias. Importantísimo tema. Mira, Andrea, una pregunta para ti, que es esta: si tú, y tienes 5 minutos, si tú ves y puedes vaticinar que el impacto del incremento del salario mínimo dependerá en las empresas, de características de las empresas, será mayor o menor dependiendo del tipo de actividad que realizan, dependiendo de su tamaño, dependiendo del sector económico. ¿Tú ves que hay como unos efectos diferenciales de acuerdo con esas características? Y otra parte de la pregunta, y ya le explico a la gente por qué te la hago, que es si eso va a tener también algún efecto en el perfil del trabajador exitoso. Digamos, yo ahorita pensaba, el trabajador exitoso es el trabajador juicioso que responde, que es disciplinado y que es cumplido. Y uno dice, pero ahora con todo lo que estamos diciendo, me late que el trabajador exitoso puede tener más bien otro tipo de características. ¿Y por qué Andrea Villamizar? Yo sé que sabe de eso, es porque ustedes ven el logotipo que ella tiene detrás de sí misma, que se llama Yoda Analytics. Yoda Analytics es una plataforma extraordinaria que yo conozco a profundidad
que es una plataforma de gestión del desarrollo de los empleados. Es una plataforma de recursos humanos, pero que no es para pagar sueldos, sino manejar nóminas y pasivos de vacaciones y certificados, sino es gestión del desarrollo del talento. Y nosotros en Vázquez Kennedy lo que hacemos es, ahora hoy día le ofrecemos a nuestros clientes, y estamos haciéndolo con varios, la implementación de sistemas de gestión de desempeño y de gestión del desarrollo de carrera de los empleados y de gestión de la experiencia de los empleados, con unas metodologías rigurosas que están apoyadas en tecnología y en inteligencia artificial, que proviene en buena parte de esa fantástica plataforma Yoda que en buena hora, hace unos buenos años, en GSH desarrollaron y que se ha extendido como pólvora en esta parte de América del Sur y en América Central y en México. Y entonces Andrea no solamente sabe de empleo y no empleo y vacantes y no vacantes, sino de qué está funcionando y cómo están haciendo las empresas para obtener lo mejor de la gente e incrementar esos niveles de productividad y de compromiso en el trabajo. Y entonces, Andrea, pienso que de pronto nos puedes decir algo respecto a esto, si crees tú que va a tener algún efecto en esas características de perfil del trabajador exitoso, digamos, del que profesional que tiene una carrera exitosa, y si esto tendrá un efecto diferencial en las empresas dependiendo del tipo de organización y del tipo de actividad que desarrolla. Adelante, Andrea. Pues mira, Camilo, sin duda ya se nos pasó el tiempo de trabajar desde la intuición. Yo insisto en lo que decía hace un momento, de voltear a mirar las áreas de talento humano con otros ojos, dejarlas de ver como un proceso de apoyo, staff que nos entra, saca gente, hace relaciones laborales, nómina. Necesitamos, sin duda, dar las herramientas necesarias y esto tiene que ver con tecnología como lo aplicamos hace ya varios años en muchos de los procesos, independiente también del tamaño de la compañía, lo hicimos rápidamente en marketing, lo hicimos rápidamente en ventas, el que hoy no tenga un CRM, pues difícil, finanzas, ERP, todo lo que hoy nos ha ayudado a optimizar nuestros procesos. Y sin embargo, seguimos viendo las áreas de capital humano como ese proceso operativo que no tiene claridad de hacia dónde va la Ujú. compañía porque está distraído en estos temas operativos. Entonces, el primer mensaje para hablar del perfil ideal, para hablar del desarrollo de las personas, es sin duda dejar de trabajar desde la intuición y empezar a sacarle el máximo provecho a los datos. Las personas, todos en la compañía somos un caudal de datos importante. La foto del momento del clima organizacional, pues ya no es útil en una toma de decisiones trascendental que hoy como compañía estamos viviendo en esos altibajos, en esa incertidumbre, perdón. Entonces, o esa rapidez, agilidad que necesitamos como compañía. Entonces, ahí la invitación sí es cuando decimos no trabajar desde la intuición, es a tener ese conocimiento profundo de las personas más allá de un perfil sociodemográfico que tiene seguridad y salud en el trabajo, pero capital humano no lo tiene muy presente o no le saca el provecho. Entonces, conocer a las personas, las expectativas que tiene, qué retos tiene, cómo se proyecta dentro de la compañía, porque sin duda el mercado laboral cambió. Entonces, cuando nos quedamos en el loop de es que no tienen el mismo compromiso, es que las personas ya no es como antes, no, ya no es como antes. Luego quiere decir que somos las compañías las que nos debemos adaptar a ese mercado laboral. Y hoy más que nunca necesitamos que si hay una persona en una posición, pues definitivamente esté conectada, sea productivo, como decía José Miguel, que esté viendo las oportunidades por nosotros, pero eso se logra a partir de poder tener esos pulsos y no esa foto de cada año de un desempeño o esa foto de cada año de un clima o una medición que también hacemos de cultura, sino definitivamente es permanente para poder, a veces buscamos afuera lo que tenemos adentro, pero es por el mismo desconocimiento de ese perfil, de cómo van cambiando las necesidades en la misma posición. Las empresas evolucionan y evolucionan las personas también y definitivamente sí hoy quieren crecimientos rápidos.
y están dispuestos a, cuando hay esa conexión con el propósito, sin duda son personas que nos ayudan a ir a la velocidad que necesitamos ir. Entonces, dejar la intuición, Camilo, es un mensaje importante de esta conversación Ujú, y poder entender muy bien las necesidades de la compañía, más allá de lo que hoy entendemos como retos de un rol, sino profundizar en esas necesidades de las personas, en dar esa ujú. experiencia de valor al colaborador, y poder ofrecer esas oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Y yo creo que esto ya no es de si lo hacemos o no, sino cuándo lo hacemos. Vale, vale, vale. Mira, ay, que eso me da pie para un montón de cosas, me parece de tan grande valor. Y le pregunto a José Miguel, de pronto la última pregunta que hago antes de dar, ojalá haya espacio para preguntas y comentarios de los asistentes que ahorita están ahí acelerándose ya a hacer sus comentarios. José Miguel, a riesgo de hacerte repetir algo que ya mencionaste, mira lo que dice Andrea, ¿no? Dice, oiga, es que también en la gestión del talento humano nos llegó la hora del uso inteligente de la información sobre los empleados, del uso de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial, de no seguir basándonos en el yo creo, yo pienso, yo siento, sino en los datos, el abandonar la intuición para tomar las decisiones, para basarlas en información sobre la gente. Eh, y si eso es así en materia de gente, pues bueno, en todas las esferas de los negocios, en todas las áreas de los negocios, que acaba también de mencionar Andrea, se aplica igualmente esta poderosísima transformación. José Miguel, ¿será que vamos a ver un proceso acelerado de automatización y de mejora de la eficiencia y la productividad de los procesos en las empresas colombianas? Absolutamente de acuerdo y gracias, Andrea. Además que te dejo esa autoridad desde lo que vives en Yoda, pero evidentemente el People Analytics, para centrarlo ahí, pues es un tema fundamental y vital. Yo creo que lo voy a decir de esta manera. A talento humano, a partir de la pandemia, la desafortunada pandemia, le dieron una mesa, una silla en la mesa de la estrategia organizacional que veníamos reclamando. Queremos ser lo más que veníamos reclamando. Ahora nos corresponde dar el golpe sobre la mesa y una función de talento humano que no hable desde la data, que no hable desde las cifras, que no conozca su talento a profundidad, como lo dice Andrea, que no tome decisiones a partir de la información, que no oriente a los otros líderes, que no conecte la productividad de la gente, el bienestar de la gente con los resultados y la estrategia del negocio, que no trabaje desde OKRs claros que persigan lo que la organización quiere recorrer, etcétera, etcétera. Es un área de talento humano que va a terminar sumida en procesos operativos y administrativos y que seguramente si se cae ahí, pues será uno de los primeros procesos que una empresa diga, ¿sabe qué? Pues mejor lo tercerizo. Entonces, evidentemente, la optimización de procesos, pues es un camino que se viene a todo nivel, donde lo que creería, y muy importante, simplemente para cerrar, es que tenemos que cuidar muy bien que especialmente las nuevas generaciones laborales no pierdan el criterio en la toma de decisiones, porque nosotros los que ya tenemos ciertas canas, la vida nos ha dado cierto criterio para tomar ciertas decisiones, pero las nuevas generaciones están dejando todo a lo que les diga la inteligencia artificial como verdad absoluta. Tenemos que educar a nuestra gente hacia ese reskilling o upskilling en personas con criterio, con sentido común en la toma de decisiones que ojalá nunca sea reemplazada. Ok. Mira, ya que tienes ahorita el micrófono, te dirijo una pregunta que hace un asistente y que la sugiere para ti directamente, que dice, oiga, esta es una persona que está buscando empleo y dice, yo tengo que negociar salarios y yo ganaba salario integral o un poquito encima del salario integral. ¿Qué debo hacer ahora para negociar ese salario nuevo, como hace en esta nueva realidad? ¿Debo pedir un nuevamente salario integral o tengo que bajarme de la nube y bajar mi aspiración salarial? Pero eso me implica para la empresa probablemente costos, ya que los salarios inferiores al integral, dice ella, entiendo que le sale más costoso a las empresas que el salario integral. Entonces, pues sí, me bajo de aspiración salarial, pero bajarlo implica un costo mayor para la empresa, o sea,
me va a ir mal por todos los lados. ¿O cuál podría ser el consejo para esta gran masa de gente que está oyendo este panel, que está en el momento de búsqueda de un empleo? Yo creo que deben estar abiertos a considerar la posibilidad de que la oferta laboral que les hagan sea en salario ordinario y ya no salario integral. O sea, es decir, es Ujú, posible que una organización que hasta diciembre pagaba 18,5 millones como salario mínimo integral, que en enero se volvía 22 millones de pesos, esté dispuesta a decirle a alguien en este año, oiga, yo lo contrato salario ordinario en 20 millones de pesos, ¿sí? Ordinario. ujú, Eh, ujú. y ese equivalente de los 20 millones de pesos para alguien que esté tomando esa decisión es como ganarse los 18,5 millones, pero con algo que decía Pablo, y es que voy a cotizar si estoy en franja crítica pensional, como muchos de los que estamos en niveles directivos, que ya estamos cercanos a los últimos 10 años antes de pensionarnos, y si estoy en Colpensiones, pues voy a empezar a cotizar sobre esa base 100 de los 20 y no sobre el 70% de 18 que era lo que antes tenía, o sobre el 70% de 22. O sea que tienen que estar abiertos a esa negociación. Evidentemente a Ajá. la compañía le puede ser más costoso algunos temas, sin embargo, toma el control, que es un poco lo que pasa aquí, toma el control, es decir, yo ya aquí a partir de ahora no estoy obligado a hacer incrementos del 10, del 15 o del 20% por cuenta de la decisión que tome un gobierno de turno, sino que yo tomo el control para saber dónde incremento, si creo modelos de pago por resultados. Entonces yo creo que debemos estar muy abiertos a que en ese rango entre 20 y 30 millones de pesos entre 22 y nos vayamos a encontrar muchas compañías que ya no te van a hacer oferta sobre salario ordinario. Y si se quisieran llevar una fórmula para desintegralizar, multipliquen eso por 1,1766. Anótenlo ahí, esa es la formulita. Es decir, si les ofrecen un salario de 20 millones de pesos y quieren volverlo el equivalente integral, pues multipliquen esos 20 por 1,1766. Eso es como si les pagaran 23,5 millones integral. Para que lo tengan en Ok, cuenta. Ahí estamos sumando primas, cesantías e intereses sobre las cesantías. Sí, si quieren, luego ok. le damos una calculadorcita. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Alguien hizo una pregunta que me parece bien interesante. Yo le agrego algo, como nosotros somos país de récords, entonces tenemos récord mundial de baja productividad, tenemos récord mundial de inequidad. Entonces alguien dice, oigan, al disminuir los contratos integrales, los salarios integrales y aumentar como se aumentó el salario mínimo integral, ¿se va a disminuir la brecha social que hoy día tenemos? ¿Qué dicen, queridos panelistas, Pablo, Andrea, José Miguel? ¿Se disminuirá brecha social? Digamos, Pregunta filosófica interesantísima. Dale. yo sí creería que, cuando las estructuras salariales se achatan, en salarios pequeños se están incrementando en un 23%, pero en salarios altos que están por encima del salario mínimo integral se pueden estar aumentando un 5, 6, 7%. Entonces las distancias se van a cortar entre franjas de salarios pequeñas a franjas altas. ¿Qué tanto impacto puede representar eso digamos, en nuestra sociedad, en patrones de consumo, etcétera? Yo quisiera aportar lo siguiente. Si decimos que hay 2,5 millones, 2,4 millones de personas que van a tener un salto de 327,000 pesos de más en el salario, esto va a ser un volumen muy importante que se va a irrigar al consumo. Y entonces las personas podrán decidir, bueno, yo gasto más o tengo tales deudas y más bien digamos, amortizo y salgo parcialmente de las deudas o empiezo planes de ahorro y tal. Digamos, no es tan fácil decirlo, pero digamos, sí debería existir, digamos, una reducción en función de que todas las estructuras salariales o las estructuras bajas y de niveles medios se están achatando. Eso es lo que yo pensaría que puede suceder en nuestra sociedad. Vale, muy bien. Estamos llegando como al final del panel. Estoy aquí como haciendo un recorrido de preguntas y respuestas. Creo que más o menos se ha cubierto la generalidad de lo que de lo que está preguntando la gente
Eh, Díganme si hay algún comentario adicional que quieren hacer algún panelista o si hay algún comentario o pregunta adicional de alguno de los asistentes para aprovechar Yo, estos últimos 4 minutos. que, Andrea, dale. sí, quiero hacer un comentario que quizás se me quedó por fuera ahí viendo el tiempo, pero básicamente sí tenemos que incentivar sin duda, sobre todo en cargos quienes tienen procesos más técnicos, cargos más operativos, técnicos, ese uso de inteligencia artificial, ¿no? O ese asistencial que también es buena parte de muchos de los negocios porque, y es parte de lo que tiene que entender capital humano en dónde estamos y a dónde queremos llevar y acompañar a las personas en ese proceso, porque sin duda mucho hemos escuchado de que la inteligencia artificial viene a acabar con empleos, pero la realidad, seguro también lo han escuchado, es que son las personas que sí hacen uso y buen uso de estas herramientas que sin duda te permiten no empezar con un lienzo en blanco sino buscar ese análisis, esa rapidez, esa agilidad. Entonces, ahí sí hay que hacer un trabajo grande. Nosotros ya en los procesos de selección incorporamos qué tanto están dispuestos, qué tanto, demuéstrame qué viene haciendo, cómo lo utiliza para poderlos acompañar, seguir acompañando en ese proceso porque la gente sigue esperando encontrar el trabajo que tenía hace 10 años y hay que ayudar a despertar la gente de que esto es una bola de nieve, de que esto es Ujú, una bola de nieve y que la van a tener muy difícil porque hay otro cortocircuito entre esas necesidades y ese mercado laboral que llega, que empieza a llegar al mercado laboral, perdón. Entonces, sí es ujú. muy importante darle una buena participación a ese desarrollo de las personas para ayudar esa brecha, digamos, Mm. entre el mercado laboral y las necesidades que sin duda las compañías hoy como capacidades necesitamos y es el buen uso de la inteligencia artificial. Entonces se me Ay, qué buen aporte, escapó Andrea. eso para decir. Sí. Y pues nada, de respecto a lo que decía Pablo Emilio, sí esto tiene un impacto en la motivación de las personas. Por eso la importancia de escuchar porque las personas sí, por más que sí, yo le aporto a la empresa, pero la conversación afuera es otra. Y el salario emocional es importantísimo empezarlo a trabajar, que los esfuerzos que haga capital humano estén desde los datos para que se optimicen efectivamente y no estemos quemando recursos que no hay. En cosas que no les son de valor para las personas. Entonces, Ujú. ahí es donde tenemos que conectar talento, estrategia, datos. Buenísimo. Oiga, Quisiera, no. Bien, dale, Pablo Emilio. gracias. No, una observación alrededor de todo esto y en línea con toda esta coyuntura que estamos teniendo. Eh, Estoy en una etapa de transición, voy a vincularme a otra compañía o voy a emprender. Y lo que yo he visto en muchos de los casos de emprendimiento, hay unas variables. Yo vendo en 100 pesos algo que costos variables y fijos suman 80, me quedaron 20 de utilidad, tengo un margen sobre ventas de 20. Pero para yo ganarme un 20% en un emprendimiento, puedo tener una rentabilidad, puedo haber invertido muchísimo o poco. O yo puedo tener un margen sobre ventas del 20%, pero con unas altísimas rentabilidades sobre la inversión o muy bajas rentabilidades. Si nosotros parte de nuestros esfuerzos también los estamos canalizando al emprendimiento, sugiero yo alinearnos todavía más con el desarrollo que hay en términos financieros en otros países, en términos de siempre estarnos comparando contra lo que no es riesgo, contra lo que son las tasas libres de riesgo. Yo me he encontrado con personas que me dicen, sí, tengo mi emprendimiento y tal, y me gano el 10, ¿y cuánto invirtió? No, la rentabilidad sobre eso es el 5. ¿Y cuánto tiempo lleva? No, ya un poco, no de años. ¿Vale la pena? Hoy en día, si estamos iniciando proyectos de emprendimiento, hoy en día no es el momento de estatizarnos, es el momento de tener dinámicas en muchos factores en términos de inversión y siempre compararnos si vale la pena o no
estar arriesgando sobre el capital a menos de que exista un valor económico agregado. Si yo llevo en un emprendimiento 2, 3, 4 años y no llego ni siquiera a una tasa libre de riesgo del 8, el 10%, alguien me diría, bueno, entonces, ¿para qué semejante esfuerzo? Y alguien diría, bueno, ¿y por qué no busca más bien vincularse nuevamente a una compañía con esa experiencia grandísima que usted tiene, ¿cierto? Porque el esfuerzo es gigantesco. Entonces, hoy en día es la dinámica de los mercados. Hoy en día no es la estatización. Simplemente para cerrar con lo siguiente, me he encontrado con personas que me dicen, bueno, y es que yo tengo este emprendimiento, pero es que si yo no le hago, entonces, ¿qué más hago? ¿A qué más me dedico en la vida? Así no le dé, así no pierda plata, así la rentabilidad sea muy pequeñita, pero ¿qué más hago en la vida? ¿A qué me dedico? Y creo que deberíamos reconfigurar fuertemente ese enfoque en función de si queremos un mejor bienestar hacia el futuro, ¿cierto? Eso sería lo que Vale, quería muy bien. aportar. Bueno, Yo yo, Camilo, solamente de cara a este escenario de salario mínimo y el política integral de compensación, decirle a las compañías y aquí a los futuros directivos de esas compañías que los están esperando, uno, productividad a todo nivel. Dos, orden en sus estructuras salariales, eh, eh, fundamental. Tres, integración de tecnología, evidentemente, para búsqueda de optimización y productividad. Cuatro, creación de alternativas que nuestro entorno ofrece y da posibilidades a través de beneficios de connotación no salarial que hace que uno pueda generar una compensación también óptima. Y dejo aquí puesta sobre la escena, que yo creo que es un tema que nos une a todos aquí, que hagamos un panel de productividad. panel de productividad. Oiga, qué bueno, buenísimo. Y quería hacer un resumen, pero creo que ya no lo necesito. Acabas de hacer un extraordinario resumen. Yo solamente le agregaría lo que Andrea nos puntualizó respecto a la necesidad de hoy de incorporar la tecnología en la gestión del desarrollo de los empleados. Y eso no es una cosa utópica, es que esto de los empleados para las empresas y para los empresarios es un asunto ahí como filantrópico, como gaseoso, como intangible, como dice, vas a ver hechos, datos, indicadores, quitar la pereza de los indicadores que nos decía José Miguel, indicadores de productividad de cada empleado, conexión del resultado de cada empleado con el resultado del área y con el resultado de la empresa, desarrollo de carrera de los empleados sobre sus competencias claves para ser más productivo, medición diaria del progreso en esos indicadores y en el desarrollo de esas competencias, medición diaria, todavía hay empresas que hacen evaluaciones de clima laboral una vez al año, ¿para qué? Tiempo perdido, les pasó el río entero por debajo sin haberse dado cuenta. Es medición de la experiencia del empleado al día, al minuto, saber lo que están sintiendo, lo que están experimentando, la probabilidad de que cada empleado quiera retirarse o no de la empresa, lo que están dispuestos a decir acerca de su organización a diario, al día. Eso es posible y eso existe y eso está inventado y eso funciona. Y Yoda es un ejemplo maravilloso de eso, por supuesto, no es la única, pero es un ejemplo maravilloso de eso. Muchas gracias por estar aquí. Déjenme solamente decir un ejemplo. Los que son médicos acá o tienen parientes médicos saben una cosa. Yo estoy casado con médica y entonces ella ha aprendido un montón de la inteligencia artificial en la medicina y es absolutamente escalofriante cómo la inteligencia artificial está diagnosticando, examinando, prescribiendo tratamientos, haciendo intervenciones. A mi esposa le hicieron una cirugía grandecita y se le hizo un robot. No intervino un cirujano con un bisturí, una máquina le hizo la incisión y una máquina intervino en el interior de su cuerpo. eh, una cosa increíble. Y mi esposa se formó ahorita en todo un programa de inteligencia artificial para médicos y su conclusión fue, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a los médicos, va a reemplazar a los médicos que no sepan usar la inteligencia artificial en la medicina. Y eso en todos los campos aplica. Oiga, mejor que bueno el panel. Mil gracias, Andrea querida. Mil gracias, Pablo Emilio, como siempre lucido. José Miguel, por favor, haremos el panel de productividad que propones. Urgentísimo. Esperamos contar contigo y con los otros dos panelistas para ese tema.
y lo haremos muy pronto. Y esperamos que hayan recibido todos mensajes importantes. Yo me siento absolutamente satisfecho y encantado de la experiencia de este panel. Muchas gracias a todos los que asistieron por toda su atención y sus intervenciones y sus preguntas. Esperamos haberlas cubierto en algún grado. Muy buen panel. Un feliz día para todos. Mil y mil gracias. Que estén muy bien. Buen día. Hasta la próxima. Buen Gracias, día. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Chao, Andrea. luego. Chao, Pablo Emilio. Chao, José Miguel. Chao, chao.